El año era 1060. La tierra ya no tenía nombre. Las ciudades eran ruinas. Las estatuas eran polvo. El cielo, una tormenta constante de humo y ruido. Haruka jadeaba. Su cuerpo estaba cubierto de heridas abiertas y quemaduras. Y sin embargo, aún se arrastraba. No por sobrevivir, sino por recordar. Las torres que ahora eran chatarra, habían sido su hogar. Las luces que ahora eran llamas, habían sido calles vivas. Y los robots que marchaban lentamente entre cuerpos, eran las armas de un gobierno que olvidó a su pueblo. Frente a él, 3 humanoides caminaban en formación. Brillaban con luz fría, sin rostro, sin voz. Solo muerte. Uno levantó el brazo. Una luz roja se encendió. Haruka cerró los ojos. Flashback, Haruka, deja de mirar el cielo. Vamos, que se nos va el autobús. La voz de su madre era suave, pero firme. El niño de 12 años dio un paso atrás, bajó la mirada, y sonrió. Es que, se ve bonito, mamá. El cielo siempre está ahí. Lo verás después. No. No lo vería después. Haruka corrió por la calle. Sus zapatos desgastados golpeaban la acera. El sol de la mañana se reflejaba en los charcos de la lluvia de anoche. Al fondo, el bus amarillo ya encendía el motor. Espérame. Gritó el niño. Subió al autobús. Sus compañeros lo saludaban, unos con risas, otros con fastidio. Se sentó junto a la ventana. Y por un instante, solo por un instante, se permitió mirar hacia atrás. No al pasado. Sino a lo que aún tenía. El olor a pan tostado que su madre le preparaba. El sonido del ventilador viejo en su cuarto. Las tareas que odiaba pero que ahora extrañaría. La risa tonta de un amigo que ya no recordaba su nombre. Presente, el disparo no llegó. Abrió los ojos. Los robots, se habían detenido. Una figura vestida con una capa negra flotaba sobre el suelo, entre el humo y la muerte. Tu tiempo aquí ha terminado, Haruka. La voz era profunda, casi celestial. Morí. Aún no. No completamente. Lo que fuiste, no será olvidado. La figura extendió la mano. Y Haruka, por última vez, miró su mundo. El mundo que solo había aprendido a valorar, al perderlo. Dame otra oportunidad. Esta vez, no desperdiciaré lo que se me da. Y entonces todo se desvaneció. Silencio. Nada. Un vacío blanco se extendía en todas direcciones. No había arriba, ni abajo. Solo, existencia. Haruka se incorporó de golpe, jadeando. Sus pulmones se llenaron de aire. ¿Aire? ¿Podía respirar? Miró sus brazos. Sin heridas. Su ropa estaba intacta. Su piel, suave. Ya no sentía el ardor, la sangre, el metal ni el fuego. ¿Estoy muerto? Preguntó en voz baja, con un hilo de terror. No. No del todo. La voz resonó como una campana distante, sin eco, sin emoción. Haruka giró lentamente. Frente a él, de pie sobre el mismo suelo inexistente, estaba la figura vestida de negro. Alto. Inmóvil. Sin rostro visible. Sin rasgos humanos. Solo sombras envueltas en una túnica que no proyectaba sombra. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? En el umbral. ¿Qué eres tú? ¿Eres Dios? ¿Un ángel, un demonio? La figura no se movió. No necesitas saberlo. Haruka retrocedió un paso. Trató de tragar saliva, pero su boca estaba seca. ¿Por qué me salvaste? ¿Qué quieres de mí? No fuiste salvado. ¿Qué? Solo fuiste detenido. Entre el final y el inicio. Haruka cerró los ojos. Su mente aún revivía los gritos, el calor del fuego, la mirada vacía de los robots. La muerte de su mundo. Entonces, morí. Moriste. Pero aún respiras. No entiendo, la figura inclinó apenas la cabeza, como si fuera un gesto programado. No tienes que entender. Solo aceptar. ¿Aceptar qué? Gritó Haruka,
con la voz quebrada. Que el mundo en el que nací fue destruido. Que mi madre murió. Que yo, desaparecí sin sentido. La figura no respondió de inmediato. Y cuando lo hizo, no cambió su tono. A veces, una vida debe terminar para que otra pueda comenzar. Haruka respiró con fuerza, su corazón golpeando en medio del silencio. Sus piernas temblaban. Sus manos se cerraron en puños. ¿Y eso te parece justo? ¿Solo vas a arrancarme del mundo como si fuera una ficha? Tus preguntas no tienen valor aquí. Silencio otra vez. Haruka sintió que estaba a punto de llorar, pero no salía ninguna lágrima. Tal vez en ese lugar, ni siquiera eso era real. ¿Y ahora qué? La figura extendió lentamente una mano. Apareció frente a Haruka un círculo giratorio de símbolos, como si el aire mismo se abriera. Más allá del círculo, se veía un campo, montañas, árboles altos, y un cielo azul distinto. Camina. ¿A dónde me estás mandando? A un lugar donde podrás hacer con tu alma lo que no pudiste hacer con tu vida. ¿Y si no quiero? Por primera vez, la figura pareció dudar. Y luego dijo. Entonces, desaparecerás. Como todos los que se rinden. Haruka respiró hondo. Miró el portal. Sintió miedo. Sentía que todo lo que conocía había sido arrancado de su piel. Pero también, algo dentro de él ardía. Un recuerdo. Su madre llamándolo desde la cocina. Un desayuno sin terminar. Un cielo azul que había ignorado. Entonces caminaré. Pero no por ti. Ni por justicia. Caminaré, por mí. Y con paso firme, Haruka cruzó el portal. Prólogo. Las voces de la selva rugía con un eco profundo, como si la misma tierra presintiera el final de una era. El cielo, oculto por una cúpula espesa de hojas, lloraba una lluvia tibia que caía con lentitud sobre los templos de piedra cubierta de musgo, mientras las antorchas parpadeaban, aferrándose a su luz ante el viento húmedo. Una figura jadeaba en la penumbra. Era un hombre alto, fuerte, cubierto con una túnica ceremonial tejida en tonos rojizos y verdes, con símbolos antiguos bordados a mano. En sus brazos, envolviendo con desesperación y ternura, cargaba a un bebé dormido, su cabello rojo apenas visible bajo la manta. Aiko, dijo con voz grave, girándose hacia su esposa, que lo alcanzó entre los árboles. Ya vienen. No tenemos más tiempo. Ella también estaba herida. La sangre teñía los bordes de su vestido ritual, pero sus ojos seguían firmes. Se acercó y acarició la frente del bebé. Haruka, susurró. Lo llamaremos así. Porque su destino está más allá de este mundo. Porque aunque nuestra era termine, su historia apenas comienza. El hombre asintió. Detrás de ellos, en la distancia, las torres del antiguo imperio resplandecían entre las llamas. La caída del clan Arayami, guardianes de la armonía espiritual entre chakra y naturaleza, había comenzado. ¿Crees que alguien recordará lo que fuimos? Preguntó ella con la voz quebrada. Sí, respondió él, colocando un pequeño colgante alrededor del cuello del niño. Mientras él respire. Ese colgante, lleva el jutsu secreto de nuestro linaje. No una técnica para matar, sino una forma de escuchar la selva. Sentirla. Fundirse con ella. Más que el modo sabio, es un estado puro de comunión. Un trueno rugió como si la selva misma respondiera a sus palabras. No podrá activarlo hasta que sea digno, añadió ella. El colgante tiene un sello espiritual. Solo cuando su alma abrace la vida con gratitud, lo abrirá. Ambos se miraron. No hacía falta decir nada más. El templo estaba cerca. Viejo, tallado en piedra negra, cubierto por raíces, oculto bajo el musgo y el olvido. Allí, entre los símbolos de su clan, depositaron a su hijo, envolviéndolo en una manta bordada con el emblema ancestral. Te amamos, Haruka, dijo ella, dejando que una lágrima cayera sobre su frente. Vivirás por nosotros. Y mucho más allá de nosotros, agregó él.
Los pasos de los enemigos se acercaban. No hubo gritos. Solo un resplandor distante, y luego, silencio. Años después, una mano callosa y sucia retiró algunas ramas del antiguo templo. Un grupo de ninjas encapuchados, cubiertos por telas oscuras y armas improvisadas, encontró al bebé llorando suavemente, aún con el colgante en su cuello. ¿Qué demonios?, susurró uno. Déjalo, ¿no ves? Es solo un bebé, dijo otro. Pero una tercera voz, más anciana, habló. No. Lo llevaremos. La selva no entrega vidas así sin motivo. Por 2 años, Haruka vivió entre ellos. Aprendió a caminar entre sombras, a observar más de lo que hablaba. Aún no tenía memoria clara, pero el sonido de la lluvia en hojas grandes le traía calma. Y a veces, en sus sueños, una voz femenina cantaba. Tercera Gran Guerra Ninja, Bosque del País del Fuego, tenemos que avanzar, rápido. Gritó un Chunin de Konoha, abriendo paso entre la maleza. Una escuadra de Konoha tropezó con el campamento abandonado de los rebeldes. No quedaba nadie, salvo un niño de cabello rojo, dormido al pie de un tronco, con un colgante brillante. ¿Qué hace aquí este niño?, preguntó uno, perplejo. Podría ser un huérfano de guerra, dijo otro. Llevarlo. No lo dejaremos. Orfanato de Konoha, 2 años después, Haruka, dijo una mujer de voz suave, tocando su hombro. Hay una pareja de comerciantes que quiere conocerte. El niño, ahora de 5 años, se incorporó lentamente. Sus ojos grises eran tranquilos, pero viejos. Cargaba el colgante al cuello, siempre lo llevaba bajo la ropa. Mientras caminaba hacia sus nuevos padres adoptivos, sintió algo dentro de él. Una vibración sutil, como una semilla enterrada, esperando crecer. Y por primera vez, sonrió. Konoha, tarde nublada. Haruka, de 5 años, ha sido adoptado oficialmente. Sale del orfanato acompañado de sus nuevos padres adoptivos. Masaru Justicia, y Aimi Amor y Belleza, una pareja de comerciantes de té, clase media, de modales sobrios y alma cálida. El cielo de la aldea estaba cubierto por una neblina pálida. La silueta de los árboles se difuminaba como si el mundo estuviera a punto de disolverse en sí mismo. Las puertas del orfanato se cerraron lentamente tras ellos, con un crujido discreto. Haruka dio unos pasos, sin mirar atrás. No lo necesitaba. No había nada en ese edificio que representara lo que era. Solo pasos, sombras, y recuerdos que no le pertenecían del todo. Masaru caminaba al lado derecho, con las manos dentro de la ori. Su mirada descansaba al frente, pero de vez en cuando le echaba un vistazo al niño. Aimi, del lado izquierdo, sostenía una sombrilla de papel, aunque no llovía. Su cabello recogido en un moño reflejaba la misma calma que su andar. ¿Te gusta caminar?, preguntó Masaru de pronto, con voz serena, sin presionar. Haruka, con la mirada clavada en el empedrado, se tomó un segundo para contestar. Sí. Es silencioso, dijo al fin. Masaru asintió, como si esa fuera una respuesta más que suficiente. Aimi le miró de reojo y le dedicó una sonrisa suave, no invasiva. No dijo nada, pero su gesto hablaba por sí solo. Te estamos escuchando. Caminaron en silencio otro rato. El aire estaba cargado con ese tipo de quietud que no incomoda, sino que respeta. Un pequeño gorrión se posó en un poste cercano. Haruka lo siguió con los ojos. Su expresión era distante, pero no vacía. Estaba observando, procesando, adaptándose. ¿Te molesta si te damos otro nombre?, preguntó Aimi con suavidad, sin mirar directamente al niño. No para reemplazar lo que eres, sino para empezar juntos. Haruka no respondió de inmediato. Respiró hondo. ¿Cuál? Pensamos en Aru. Es corto, significa primavera. Lo pensamos por ti, dijo ella, su voz casi un susurro. Haruka levantó la mirada.
Por primera vez, los vio a ambos. Aimi con sus ojos grandes y calmos. Masaru, de rostro firme pero gentil. Primavera, repitió Haruka. Suena como un comienzo. Exacto, dijo Masaru, con un atisbo de sonrisa. Haruka no sonrió, pero sus labios se relajaron. Bajó la mirada de nuevo, esta vez no por timidez, sino por pensar. Está bien, dijo al fin. La casa no quedaba lejos. Un pequeño hogar con un jardín de bonsáis en la entrada. La madera vieja crujía con nobleza bajo los pies. No era grande, ni especialmente elegante, pero se sentía vivo. Cuando entraron, Aimi se agachó y señaló una alfombra limpia. Puedes dejar tus sandalias aquí, Haru. Hay agua caliente si necesitas un baño. No tienes que hacerlo ahora, claro. Solo cuando te sientas cómodo. Masaru ya estaba preparando el fuego. Haruka observaba todo en silencio, sus ojos no dejaban de moverse, analizando las paredes, los olores, la luz. ¿Té? Preguntó Masaru sin volverse. Sí, respondió Haruka. Con un poco de miel. A mí también me gusta así, comentó Aimi mientras sacaba una taza pequeña de cerámica. Se la acercó con las dos manos, como en un ritual. Haruka la tomó igual. Con ambas manos, lentamente. La taza estaba caliente, pero no quemaba. El vapor le subió al rostro. Por un segundo, el mundo pareció detenerse ahí, en ese momento simple, tan mundano, tan real. Se sentó en silencio sobre un cojín. Masaru también se sentó, con un libro en las rodillas. Aimi volvió con su té. No hablaron más. Era una familia extraña, pensó Haruka. Silenciosa. Tranquila. Como si entendieran que las palabras no siempre curan. Por primera vez desde que tenía memoria, el silencio no le pesaba. Lo acompañaba. El viento movía las hojas del jardín con una cadencia lenta, casi como un suspiro. Haru observaba la tierra removida frente a él. Tenía entre las manos una pala pequeña de madera que Aimi le había dado esa misma mañana. No sabía por qué la sostenía. No sabía por qué, al tocar la tierra, algo dentro de él se calmaba. Aimi se agachó junto a él, sin invadir su espacio. Las semillas no tienen prisa, dijo con voz suave. Primero echan raíces, luego crecen, y si son fuertes, florecen. Haru no respondió. Sus ojos, de un gris casi cenizo, se fijaron en el hueco frente a él. Recordó un instante efímero. El olor a humedad, los cantos lejanos en un idioma que ya no entendía, unas manos de mujer marcadas por el trabajo que alguna vez lo acunaron. ¿Fue real? No lo sabía. Pero al tocar la tierra, sentía eso. Una cercanía lejana. ¿Está bien si planto aquí? Preguntó por fin, con una voz pequeña pero firme. Aimi sonrió sin decir palabra. Asintió. Y él, por primera vez, plantó algo. Escena 2. Mercado de Konoha, ruido y aprendizaje. La luz del sol filtraba a través de los toldos de colores. Voces se cruzaban como ríos chocando entre sí. Haru caminaba al lado de Aimi, sujetando una cesta más grande de lo que debería llevar un niño de su tamaño. No se quejaba. No hablaba. Solo observaba. Aimi regateaba con un carnicero que conocía de años. Haru no entendía cada palabra, pero notaba los gestos, los tonos. Había lógica en la manera de hablar de su madre adoptiva. Claridad. Precisión. Persuasión sin imposición. No solo vendo, Haru, le dijo Aimi en un momento de pausa, escucho. Y si escuchas lo suficiente, las personas te muestran quiénes son. Él la miró de reojo. Pensó en los hombres tatuados que una vez lo protegieron entre gritos, alcohol y fuego. Uno de ellos, el más viejo, solía decirle que escuchar el viento era más sabio que seguir órdenes. Haru no respondió. Solo guardó la frase. Más tarde, mientras Aimi revisaba unas telas, él levantó la vista al cielo. Por un segundo, lo vio de otro color.
Un cielo de otro mundo, con tonos más densos, más reales. El aire lo hizo cerrar los ojos, como si algo lo atravesara, como si la tierra le hablara sin sonido. Escena 3. Patio al anochecer, el lenguaje del silencio. Masaru limpiaba herramientas bajo la tenue luz de una linterna colgada. Haru estaba a su lado, sentado con las piernas cruzadas, mirando el fuego de una pequeña lámpara de aceite. No había palabras. No hacían falta. Masaru no era hombre de hablar mucho. Eso lo hacía todo más sencillo. Cada movimiento suyo era pausado, medido. No había incomodidad, pero sí un respeto tácito entre ellos. ¿Crees que es posible olvidar? Preguntó Haru, de pronto, sin mirarlo. Masaru limpió un cuchillo de carnicero con un trapo. A veces olvidar es como dormir. Lo haces sin darte cuenta, pero sigo soñando. Entonces aún recuerdas silencio. El viento movía las ramas. El cielo oscurecía. Tu nombre es Haru ahora, dijo Masaru sin tono autoritario, pero no necesitas olvidar el anterior. Si es que lo recuerdas. No lo recuerdo. Pero, creo que sí existió. Masaru asintió, como si eso bastara. Escena 4. Charla nocturna con Aimi. Verdades a medias. Aimi tejía en el suelo, sentada sobre un tatami limpio. Haru le pasaba los hilos, sin mirar lo que hacía. ¿Por qué me llamaron Haru? Porque era primavera cuando llegaste. Eso no es una razón, también es porque Masaru y yo queríamos creer que algo nuevo podía crecer aquí, contigo. A veces las personas florecen sin raíces. Yo tenía raíces. Pero se quemaron. Aimi dejó de tejer un instante. Lo miró. Entonces esta tierra será tuya si decides plantar de nuevo. Haru tragó saliva. Bajó la cabeza. No quería llorar. No lo haría. Pero algo en su interior, una parte que no entendía, comenzaba a ablandarse. Escena 5. La noche, la naturaleza y el secreto sin nombre. Esa madrugada, Haru se sentó junto a la ventana abierta. La luna estaba alta. Los árboles murmuraban entre ellos. El cielo se extendía como un lienzo sin fin. Recordó un templo. Recordó fuego. Recordó voces antiguas. Pero el recuerdo más claro era una mirada. Una mujer, con ojos profundos. Y un nombre que no lograba decir. Sus dedos tocaron el pequeño collar de hilo que Aimi le había tejido. No era ese collar aún. El verdadero, el que contenía el secreto del jutsu sagrado de su linaje, vendría mucho después. Pero este símbolo pequeño, hecho con calma y cariño, también lo conectaba con algo invisible. La casa estaba en silencio. La lluvia repiqueteaba suavemente contra los postigos, y la luz cálida del comedor caía sobre los rostros serios de Aimi y Masaru. Frente a ellos, Haru sostenía su taza de té con ambas manos, sin mirarlos directamente. Su postura era tranquila, casi demasiado para un niño. Pero no era desinterés, sino contención. Masaru cruzó los brazos, mirándolo con ojos atentos, sin juicio. Haru, estuve hablando con un viejo conocido del Distrito Norte. Enseña en la Escuela de Comercio de Konoha, comenzó. También he preguntado en la administración de la Academia Ninja. Pronto abrirán inscripciones. Haru no respondió de inmediato. Su mirada se posó en la lluvia, como si el agua sobre el cristal pudiera darle una señal. No tienes que decidir hoy, intervino Aimi, con voz suave, pero queremos saber qué piensas. Solo para prepararnos. Masaru asintió. Las dos opciones son caminos largos. La escuela de comercio enseña a entender a las personas, las palabras, el valor de las cosas. Pero la Academia Ninja, es otra vida. Más dura. Más peligrosa. Pero honorable. Silencio. Haru bajó la taza. Sus ojos se encontraron con los de Masaru, por un segundo. Luego volvió a mirar el suelo. No lo sé aún, dijo, con voz baja. Solo, necesito pensarlo. Un poco más. Aimi se inclinó hacia él, con ternura, pero sin forzar nada. ¿Quieres que lo hablemos otro día? Haru asintió. Mañana, tal vez.
Está bien, dijo Masaru, pero no sin dejar ver cierta sorpresa. No era lo que esperaba. Esperaba más entusiasmo. Más inocencia. Pero lo que dio fue algo más. ¿Sabiduría? ¿Miedo? Haru se levantó suavemente, sin mirar atrás. Caminó hacia su habitación, con paso firme pero sereno. Antes de entrar, se detuvo. Gracias por dejarme decidir. Y cerró la puerta con cuidado. La escena termina con Aimi y Masaru mirándose. Masaru suelta una pequeña risa por la nariz. 5 años. Murmura, casi para sí mismo. Aimi no dice nada. Solo sonríe, con la tranquilidad de alguien que ya lo ha entendido todo. Una semana después, la escena muestra a Haru caminando con Aimi por un pasillo de madera lleno de tablones, donde se escucha al fondo un viejo maestro hablar de balances, regateo y diplomacia. Aquí empieza tu primer día, Haru, dice Aimi con una sonrisa. El niño asiente. Y entra. Puff de Haru, primer día en la escuela de comercio me despierta la luz. No la del sol. La del aire. Hay algo en cómo se mueve entre las hojas afuera de mi ventana, cómo las hace bailar con tanta elegancia sin pedirles nada a cambio. No sé por qué, pero me hace querer aprender. No sobre los vientos ni sobre las hojas, sino sobre las personas. Sobre cómo se mueven, sin que a veces se den cuenta de que están bailando también. Aimi preparó arroz con sésamo y me arregló la ropa con manos silenciosas, como siempre. Ella no pregunta si tengo miedo, y yo no le digo que no lo estoy. Porque no lo estoy. Pero tampoco estoy seguro de qué se supone que debo sentir. El camino a la escuela huele a madera húmeda y a sopa de miso recién hecha. Las personas en los puestos del mercado madrugan mucho más que los pensamientos. Me pregunto si todos ellos alguna vez tuvieron miedo de hablar con desconocidos, o si aprendieron a cambiar palabras por monedas sin darse cuenta. La escuela no es muy grande. Pisos de madera, un salón amplio, y una puerta corrediza que cruje cuando se abre. Dentro, hay niños mayores que yo. Todos me miran. Me acomodo en la esquina de la sala. No hablo. Tampoco sonrío. Hasta que él entra. Buenos días, soy el maestro Shinrai. Significa confianza, por si se lo preguntaban. Su voz es suave, no fuerte. Como esas piedras que el río no logra arrastrar, pero tampoco rompe. Tiene ojos como los de Aimi. No por el color, sino por cómo te miran. No te empujan. Te invitan. Hoy empezamos el primer módulo. Las palabras que no cuestan, pero valen. Y cómo usarlas para que trabajen por ustedes. Me gusta cómo habla. No porque sea entretenido, sino porque habla como si le hablara a adultos, aunque sepa que somos niños. Agradezco eso. Nos da una pequeña historia sobre un pescador que vendía pescado fresco en el puerto y otro que lo vendía más caro, pero usando palabras como último del día, recién atrapado, solo por hoy. El primer pescador ganaba monedas. El segundo ganaba respeto. Y luego más monedas. Palabras. Eso enseña. Nos pone en parejas para practicar. Mi compañero me pregunta si soy nuevo. Le digo que sí, y me pregunta si tengo miedo. Le respondo que no. ¿Y si te equivocas? Me pregunta. Lo pienso un poco. Entonces aprendo. El maestro nos escucha. Sonríe. En el descanso, me siento junto a un árbol del jardín. Las hojas murmuran historias que nadie les pidió. Me gusta eso de la naturaleza. Habla aunque no tengas preguntas. Me pregunto si algún día podré hablar como ella. Decir cosas sin tener que gritar. Cambiar el mundo sin levantar la voz. Aula de la Academia Mercantil de Konoha. Primer módulo. Primer año. El regateo, decía el maestro mientras escribía en el tablero con una tiza gris que dejaba líneas suaves, no se trata solo de bajar el precio, muchachos. Es un arte. Es una danza entre la necesidad y la astucia. El maestro Shinrai Sensei, de voz pausada y gestos pacientes, se volvió hacia la clase con una sonrisa tranquila.
Era el tipo de adulto que hablaba como si siempre tuviera tiempo de sobra. Su cabello estaba atado en una coleta baja, y su túnica sencilla tenía el cuello un poco chueco. Ahora, dijo girándose con las manos en la espalda, ¿quién me puede decir cuál es el efecto emocional del regateo en un cliente? El aula quedó en silencio. Algunos adolescentes se miraron entre sí. Una chica intentó esconderse tras un libro. Kaoru, el mismo de días antes, fingió estar escribiendo algo urgente en su cuaderno. Solo una mano se levantó. Era pequeña. Firme, pero sin apuro. ¿Aru? Preguntó Shinrai-sensei, con una leve sorpresa en los ojos. Adelante, por favor. El niño, de no más de 6 años, se puso de pie con calma. Habló con esa voz suya suave y directa, como quien se sabe escuchado, pero no intenta llamar la atención. Bueno, creo que regatear cambia cómo el cliente se siente con el producto. Si paga menos, puede sentirse más listo, pero si regatea demasiado, puede sentir que el objeto vale menos. Y si el vendedor acepta muy rápido, el cliente puede pensar que fue estafado antes. O que el producto no valía tanto. Un murmullo cruzó el aula. Algunos chicos levantaron la vista, sorprendidos. Uno incluso dejó de masticar el bolígrafo. Shinrai-sensei lo observó con atención. No interrumpió. Dejó que terminara. Entonces, añadió Aru, con los dedos entrelazados frente a su túnica, regatear es como jugar con el valor. Pero no solo el valor de las cosas. También el valor que las personas creen que tienen. El silencio fue inmediato. Shinrai asintió despacio, con un brillo en los ojos. Eso fue preciso. Y elegante. Aru, ¿te gustaría darnos un ejemplo? Práctico, claro. Sí, dijo Aru sin dudar, aunque bajó la mirada por un instante, como si se preguntara si era buena idea. El maestro sacó una pequeña caja con papeles doblados. Los agitó. Aquí tengo distintos perfiles de compradores. Algunos fáciles, otros exigentes. Tú elige uno, y harás de comerciante. Yo llamaré a un cliente para ti. Aru metió la mano y sacó un papel. Lo desenrolló. Vendedor de frutas, mercado de la tarde. Perfecto. Kaoru, ya que hiciste tan buen trabajo con tus apuntes hace un rato, dijo Shinrai con una leve sonrisa, ven a interpretar al cliente. Kaoru resopló, pero se levantó. Caminó hasta el frente y se cruzó de brazos con aire teatral. Buen día, comerciante. ¿Qué tienes ahí? ¿Mandarinas? ¿Peras que parecen rocas? Risas en el fondo. Aru no sonrió, pero tampoco se tensó. Alzó la cabeza y dijo. Buen día, señor. Hoy tengo naranjas del Valle de Fuego. Recién traídas. Dulces, jugosas. Perfectas para refrescar la garganta. ¿Le interesa probar una? Kaoru se rascó la barbilla, actuando. ¿Naranjas, eh? No sé, he visto unas más baratas en la esquina. ¿A cuánto las tienes? 2 por 30 yo, respondió Aru con voz firme. 30. Pero si mi abuela las vende a 20. Sí, pero mi abuela no las cultiva al pie del volcán. Aru lo dijo sin sarcasmo, con calma y convicción. El suelo es diferente. Y el jugo, también. ¿Quiere comparar? Kaoru tomó la naranja imaginaria. Dio una mordida imaginaria. ¡Wow! Exclamó de forma cómica. Está aceptable. Más risas. Incluso Aru sonrió un poco. Shinrai-sensei se cruzó de brazos y asintió con satisfacción. Esa fue una demostración limpia. No agresiva. El vendedor no bajó el precio, pero agregó valor. Buena memoria, Aru. Buena improvisación, Kaoru. Ambos se sentaron. Kaoru, mientras pasaba al lado de Aru, murmuró. Te pasas de raro, pero eres bueno. Lo admito. Aru bajó la mirada, un poco confundido por si eso era una burla o un elogio. Gracias, respondió,
porque eso le parecía correcto. Almuerzo en el patio trasero de la academia, Haru comía solo bajo un árbol, con su caja Bento sobre una piedra plana. El arroz estaba un poco seco, pero Aimi siempre añadía pequeños cortes de nabo en forma de flor. Era bonito. Kaoru se acercó con un bollo de arroz en la mano. ¿Puedo sentarme? Haru asintió sin decir nada. Comieron en silencio un momento. Oye, dijo Kaoru, limpiándose con la manga, tú no eres como los demás. Tú tampoco, respondió Haru, sin levantar la vista. Kaoru rió. Me agradas, niño raro. Y Haru pensó, sin decirlo, que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, eso no se sentía mal. El aroma del té de jazmín flotaba en el aire mientras Aimi terminaba de doblar la ropa junto al futón de Haru. Ella estaba envuelto en su manta, los ojos entrecerrados, pero su mente aún despierta. La ventana estaba entreabierta, dejando que el viento suave moviera levemente las cortinas. ¿Cómo te fue hoy, hijo? Preguntó Aimi en voz baja, como si no quisiera romper el silencio que envolvía la casa. Haru giró un poco la cabeza hacia ella. Su voz salió con esa calma que lo caracterizaba, casi como si sus palabras estuvieran pensadas antes de ser habladas. Aprendimos sobre el regateo. Cómo cambia lo que siente el cliente, según cómo se habla, cómo se mira, cómo se cree. Hizo una pausa. Conocía a alguien. No sé si amigo aún, pero, se llama Kaoru. Fue divertido. Aimi lo miró con ternura. Haru no solía usar palabras como divertido tan seguido, y notarlo la llenó de un calor suave en el pecho. Se sentó junto a él, pasándole los dedos por el cabello. En ese momento, la puerta corrediza se abrió con un clac suave. Daichi entró, sosteniendo un pergamino abierto, la sonrisa casi colgándole de las mejillas. Tenía aún polvo en las botas, como si hubiera corrido desde la oficina. Aimi. Haru, escuchen esto. Aimi alzó una ceja, curiosa. Haru se incorporó ligeramente, apoyando los codos sobre la manta. Nos llegó una carta de la academia, dijo Daichi, casi sin poder contener su emoción. Dicen que Haru completó el primer módulo entero en apenas un cuarto del semestre. Quieren moverlo directamente al segundo módulo, y si sigue así, quizás al tercero, y al cuarto. Todo en un año. Ni siquiera los hijos de comerciantes veteranos han hecho algo así. Haru parpadeó, sin saber qué decir al principio. Luego una sonrisa se le dibujó lentamente en los labios. Se llevó una mano al pecho, casi por instinto, donde descansaba su collar escondido bajo la ropa. ¿De verdad? Preguntó con voz baja, casi incrédulo. Claro que sí. Tu profesor quedó impresionado. Respondió Daichi, acercándose para revolverle el cabello con cariño. Estoy tan orgulloso de ti. Aimi sonrió, conteniendo una lágrima silenciosa. Haru asintió. No dijo nada más. No necesitaba. Esa noche, se sintió visto, más que como un niño o un estudiante. Como alguien que pertenecía a ese lugar. Gracias, mamá Aimi, murmuró al fin, con voz suave y cálida, mientras cerraba los ojos. El silencio se apoderó de la habitación. Y entonces, sin que nadie más lo notara, el pequeño colgante en su cuello brilló tenuemente. Un resplandor verde azulado pulsó una vez, como un latido vivo, apenas visible en la penumbra. Haru sintió un cosquilleo en los dedos, una brisa que no venía de la ventana, y por un instante, escuchó algo. No palabras. No un idioma. Sino la respiración de la tierra. Y sonrió, como si un pedazo de su mundo perdido le hubiera hablado al oído. El sol aún no había salido del todo cuando el suave pitido del reloj de Haru interrumpió el silencio de la habitación. No era un sonido agresivo, sino uno programado con cuidado por Aimi para no sobresaltarlo. La mañana apenas comenzaba, y sin embargo, el aire parecía distinto. Cálido. Ligero.
Como si el día supiera que estaba marcado en rojo en el pequeño calendario de madera que Haru tenía en su pared, justo al lado del escritorio donde solía repasar sus notas. Haru se sentó en la cama con la manta aún medio encima, frotándose los ojos. El suelo estaba tibio gracias al sol que empezaba a filtrarse por la ventana, y en el aire flotaba el aroma inconfundible de tamago kake gohan, arroz caliente con huevo crudo batido, salsa de soya y un toque de algas seca. El desayuno favorito de su padre adoptivo para días especiales. Bajó las escaleras en silencio, como si quisiera conservar la quietud de ese momento. En la cocina, Aimi lo esperaba de espaldas, revolviendo el arroz con cuidado. Su cabello castaño claro estaba recogido, y tarareaba una canción tradicional que él aún no conocía, pero que había aprendido a asociar con calma y hogar. «Buenos días, Haru», dijo ella sin voltear del todo, pero con una sonrisa que él podía oír más que ver. «Buenos días, mamá Aimi», respondió él, con una pequeña pausa entre las palabras. Cada vez le salía con más naturalidad. Casi como si siempre hubiese sido así. Ella se giró un poco, dejando el cuenco cerca de él. «Hoy es el gran día. ¿Estás nervioso?» Haru asintió apenas, tomando los palillos con cuidado. «Un poco, pero estoy listo. Lo he estudiado todo. No se trata solo de pasar el examen. Quiero hacerlo bien». Aimi se sentó junto a él y le acarició la cabeza con ternura. «Sea cual sea el resultado, para mí ya eres un pequeño comerciante con el alma más grande que he conocido». Un rato después, frente a la puerta, lo esperaba Daichi con su capa de trabajo doblada bajo el brazo y una expresión de orgullo contenida. Haru corrió hacia él, sin mochila, solo con un cuaderno enrollado bajo el brazo, y juntos emprendieron camino por las calles de Konoha. Los vendedores empezaban a abrir sus puestos, saludándolos con sonrisas. Uno de ellos, un anciano que vendía frutas encurtidas, le guiñó un ojo a Haru. «Hoy es tu día, muchacho. Recuerda. No todo se compra con dinero. A veces, una palabra vale más que un ri». Haru sonrió tímido, y Daichi aprovechó ese momento para hablar. «Estás por terminar algo que muchos tardan años en conseguir, Haru. No por presión, ni por exigencia, sino porque tú mismo quisiste. Porque lo sentiste. Eso me dice mucho más de ti que cualquier certificado. Gracias, papá Daichi». El comerciante adulto le revolvió el cabello con cariño. «Y cuando acabe todo esto, celebraremos. Aunque vendas palabras, prométeme que no dejarás nunca de vivirlas, ¿sí? El comercio es como la vida. Cuando das, también recibes, aunque no sea inmediato». Ambos siguieron caminando bajo los faroles de papel que aún colgaban desde el último festival, justo hasta llegar al edificio de la escuela mercantil. No era enorme, pero en la entrada ya se reunían varios estudiantes de todas las edades, la mayoría mayor que Haru. Algunos lo reconocieron. Otros cuchichearon su nombre. Pero él caminó con la calma de quien sabe que la mente también puede ser un arma gentil. Hoy no era un examen cualquiera. Hoy, Haru Kian, con tan solo 6 años, estaba a punto de enfrentar su mayor desafío hasta el momento. El examen final del módulo 4. Y aún sin saberlo. El primer paso hacia su destino más allá del comercio. Los pasos de Haru resonaban con suavidad sobre los pisos encerados de la escuela mercantil. Caminaba solo, sosteniendo una pequeña carpeta contra su pecho, con la mirada fija en las placas de madera que señalaban cada aula. El número A4 brillaba al fondo del pasillo. Esa sería la sala del examen final. Las paredes estaban decoradas con carteles motivacionales y citas de antiguos maestros comerciantes, pero él apenas les prestó atención. No por arrogancia, sino porque su mente ya estaba en otro lugar. En el módulo 4. En todo lo que lo había llevado hasta ahí. A cada paso, un recuerdo. Una frase. Una lección. «Haru-kun», gritó una voz desde el aula de historia del comercio. «Suerte hoy, campeón».
Era Matsuda Sensei, uno de los maestros del módulo 2. Recuerda lo del trueque en climas inestables. Añadió otro entre risas. Hoy te gradúas, mini prodigio. Bromeó un administrativo desde la sala de profesores. Haru sonreía levemente. No por vanidad, sino por gratitud. La mayoría de estudiantes que pasaban por esa escuela eran adolescentes o adultos jóvenes. Ver a un niño de apenas 6 años caminando con seguridad por esos pasillos ya era, por sí mismo, un espectáculo. Y lo sabían. Él también lo sabía, pero no lo cargaba como un peso. Lo llevaba con naturalidad, como se lleva una cicatriz bien curada. Al llegar al aula A4, el primero en verlo fue Shinra Sensei, quien se encontraba organizando los papeles sobre el escritorio. Al ver a Haru en la puerta, dejó los documentos y sonrió con nostalgia. Parece que fue ayer cuando te ayudaba a entender la diferencia entre costo fijo y valor agregado, dijo el maestro, con una risa baja. Y ahora estoy aquí, a punto de terminarlo todo. Haru se acercó, y Shinra le puso una mano en el hombro. ¿Sabes? Cuando pasaste al módulo 2, pensé que no te volvería a ver. Muchos chicos brillan un tiempo y se apagan por presión, pero tú regresaste, y más fuerte. Usted me enseñó a usar la mente sin olvidar el corazón, respondió Haru, serio pero cálido. Eso me ayudó a no perderme. Shinra suspiró, conteniendo algo de emoción. Entonces entra. El examen es largo, pero sé que tú harás historia. El examen duraba oficialmente 8 horas. Casos prácticos, simulaciones, ética comercial, análisis de riesgo, y hasta control de emociones. Una prueba final diseñada para adultos. Haru lo terminó en 30 minutos exactos. Sin errores. Sin vacilaciones. El segundo mejor comerciante de su generación, un joven de 15 años llamado Kaito, lo terminó en 1 hora y media. Los examinadores, acostumbrados a los rumores de prodigios, simplemente se quedaron en silencio mientras revisaban el resultado. Uno de ellos incluso preguntó 2 veces si el niño había copiado las respuestas. Otro dijo que parecía imposible que un niño procesara todo eso tan rápido. Pero cuando revisaron las cámaras del aula, Haru no solo no copió, sino que corrigió en voz baja uno de los errores en las instrucciones del examen. A las pocas horas, una carta oficial fue enviada a la familia Kian. Y cuando Aimi la leyó en voz alta, Daichi dejó caer el vaso de té que tenía en la mano de la sorpresa. 30 minutos. Repitió varias veces. Dice que se ha graduado, que ya puede ejercer como comerciante registrado, leyó Aimi, aún sin creerlo del todo. Ambos fueron corriendo a la escuela, y allí lo encontraron, tranquilo, sentado en las escaleras con las manos entrelazadas, mirando el cielo. Al verlos, Haru corrió como cualquier niño de su edad, y los abrazó con fuerza. ¿Lo logré? Preguntó con voz esperanzada. ¿Lo lograste, hijo? Gritó Daichi, cargándolo en el aire como si aún tuviera 3 años. La tarde los llevó hasta Ichiraku Ramen, un pequeño y acogedor local en una de las calles secundarias del centro de Konoha. El olor a caldo caliente y fideos frescos llenaba el aire incluso antes de que cruzaran la cortina de entrada. Era un lugar sencillo, sin lujos, pero con una calidez que atraía tanto a comerciantes como a trabajadores comunes. Bienvenidos. Saludó el dueño, un hombre amable de mediana edad con mandil blanco y una sonrisa tan grande como su olla de sopa. ¿Qué puedo servirles en este día tan especial? Uno de mis estudiantes acaba de graduarse como comerciante registrado, dijo Daichi, con el pecho inflado de orgullo. El dueño alzó las cejas, sorprendido. ¿El niño? ¿En serio? Eso sí que merece una celebración. ¿Sí? Terminé el examen en media hora. Dijo Haru, y aunque lo dijo con humildad, sus ojos brillaban como soles diminutos. Impresionante. Bueno, hoy todo el ramen va por mi cuenta. Solo por esta vez, ¿eh? Pero quiero ver ese certificado luego. Rieron todos.
Haru pidió un ramen miso con cerdo. Daichi eligió uno con pasta extra y picante, y Aimi optó por un tazón suave con verduras al vapor y un toque de jengibre. Se sentaron en la barra, uno junto al otro, como si no quisieran perder ni un segundo de ese momento juntos. Estoy orgulloso de ti, Haru, dijo Aimi, pasándole una servilleta con dulzura. No solo por lo que lograste hoy, sino por todo lo que has aprendido. ¿De verdad?, preguntó él, limpiándose la boca. Claro que sí, intervino Daichi. Eres mucho más que un niño inteligente. Tienes un corazón grande, y eso se nota en todo lo que haces. Por un momento, Haru bajó la mirada al tazón humeante frente a él. Luego los miró a ambos, uno por uno, y sonrió con sinceridad. Yo sé que no soy su hijo de sangre, comenzó, con voz baja. Pero gracias por hacerme sentir como si lo fuera. Aimi soltó una pequeña risa quebrada por la emoción. Eres nuestro hijo, Haru. Sin duda alguna. Sí, añadió Daichi, con los ojos un poco más húmedos de lo normal. Lo eres desde el primer día en que entraste por esa puerta. Y lo serás todos los días que sigan. Haru asintió, tragó saliva y dijo con una mezcla de timidez y cariño. Gracias, mamá Aimi. Papá Daichi. No fue grandilocuente. No fue exagerado. Fue simple, honesto, y bastó para que los tres se quedaran en silencio por unos segundos que lo dijeron todo. Comieron entre risas, bromas y promesas para el futuro. Aquella noche, el ramen supo más cálido que nunca, como si cada cucharada contuviera algo de amor, orgullo y familia. Fue una celebración modesta, pero inolvidable. Y cuando la luna comenzó a asomar entre los tejados de Konoha, la familia Kian caminó de regreso a casa, unidos no por sangre, sino por algo mucho más profundo. La decisión compartida de cuidarse, amarse y crecer juntos. El día más brillante, antes de la tormenta, el sol de octubre se filtraba suave por los techos de Konoha, bañando el mercado con tonos dorados y cálidos. La aldea entera tenía un aire sereno, como si respirara con tranquilidad, sin saber que el destino ya tejía sombras entre susurros. Haru se levantó temprano ese día, como siempre. Aunque ahora con licencia oficial, no había perdido la costumbre de madrugar. Se puso su chaqueta ligera, ajustó su pequeña bandana con el símbolo del gremio comercial bordado y salió, encontrándose con Daichi justo al cerrar la puerta. ¿Listo para ayudarme, socio?, bromeó el padre, guiñándole un ojo mientras ajustaba una caja de herramientas comerciales sobre su hombro. Más que listo. Vamos por esas tazas de té que te deben en el puesto de la señora Sachi, respondió Haru con una sonrisa cómplice. Padre e hijo caminaron por las calles, entre saludos de comerciantes que los conocían bien. Haru ya no era el niño raro que regateaba como un adulto. Ahora era Haru Kian, comerciante registrado de Konoha. Uno joven, sí, pero respetado. Durante la mañana, Haru ayudó a revisar los registros de precios de productos importados, organizó algunos pedidos de papel de arroz, e incluso regateó con éxito la compra de un lote de cerámicas que otro comerciante había intentado vender a sobreprecio. Daichi lo observaba con esa mezcla de orgullo y sorpresa que solo un padre conoce. Tú sabes que estoy empezando a quedarme sin trabajo, ¿verdad?, dijo entre risas. Tal vez, pero nunca te quedarás sin hijo, replicó Haru con una sonrisa tranquila. La tarde llegó entre nubes que se esfumaban y un cielo anaranjado. Caminaban por los jardines del sector oeste de la aldea, donde los cerezos aún conservaban algunas flores de la temporada tardía. Papá, dijo Haru de pronto, sin mirarlo. ¿Tú crees que yo podría entrar a la academia ninja? Daichi se detuvo un segundo, levantando una ceja. ¿A la academia? ¿Y dejar los negocios por los shurikens? Vaya giro inesperado, Haru. ¿Estás seguro? Haru asintió con firmeza. Siempre dije que me interesaba. Y ya terminé mis estudios de comerciante.
He estado leyendo los módulos del primer año por mi cuenta, y hasta hice algunos exámenes viejos que encontré en la biblioteca. Me va bien. Creo que podría ponerme al día. Daichi cruzó los brazos y lo miró con atención, evaluándolo. Sabes que no será fácil. Estarás con niños que llevan años entrenando en taijutsu, ninjutsu básico, y tú vienes del mundo del comercio, pero soy rápido aprendiendo. Y no quiero dejar de ser comerciante. Solo quiero aprender más, por si algún día tengo que defender a mamá, a ti, a nuestra tienda. A Konoha. Daichi no respondió de inmediato. Se inclinó levemente, poniéndose a su altura. ¿Sabes una cosa? A veces me olvido de que solo tienes 6 años, suspiró. Haru, si de verdad lo deseas, vamos a intentarlo. Te ayudaré en lo que necesites. Porque seas comerciante o shinobi, ya me diste más orgullo del que un padre puede pedir. Haru sonrió, no tan tímido como antes. Era una sonrisa segura. Estaban creciendo, los dos. Esa noche, la cena fue algo sencillo pero delicioso. Arroz con anguila a la parrilla, sopa de miso y tempura de verduras. Aimi había decorado la mesa con flores frescas y les sirvió con una alegría desbordante. Hoy es un día especial, declaró ella mientras les servía el segundo plato. No todos los días mi hijo me dice que quiere ser ninja. ¿Lo sabías? Preguntó Haru sorprendido. ¿Crees que no escucho cuando hablas contigo mismo mientras estudias en voz alta? Respondió ella con una sonrisa burlona. Las risas llenaron la casa. Después de cenar, se quedaron sentados compartiendo historias. Daichi contó cómo una vez intentaron venderle una lámpara bendecida por los ancestros de Uzushigakure, que terminó siendo una linterna normal con pintura roja. Haru se rió tanto que casi derrama su té. ¿Y tú, algún regateo memorable? Preguntó Aimi. Tal vez, el anciano que me ofreció cambiarme 3 cestos vacíos por 10 piezas de bronce, diciendo que el vacío era más valioso que el contenido. Ese viejo está en todos lados. Gritó Daichi riendo. La noche avanzaba. Nadie sospechaba lo que el cielo preparaba para ellos. Afuera, la brisa era tranquila, los grillos cantaban, y la luna parecía más redonda que nunca. El estruendo no fue un rugido. Fue un juicio. El mundo se quebró con una vibración que atravesó las paredes, la madera, el corazón. Haru sintió como las vigas crujían como huesos viejos, como el aire se comprimía y explotaba en 1000 fragmentos invisibles. El chakra, ese fluido que siempre lo rodeaba, ahora le gritaba al oído como una alarma apocalíptica. Haru. La voz de su padre sonó como si la arrastrara el viento. Levántate, rápido. Su madre ya lo tenía entre sus brazos. Lo sacudía con manos temblorosas. Afuera, una sombra rojiza teñía los techos y convertía la noche en una escena infernal. Haru abrió los ojos y supo que todo estaba perdido antes de escuchar una sola palabra. Corrieron. Sin ropa adecuada. Sin dirección. Sin palabras. El miedo se había tragado todo menos una cosa. La voluntad de vivir. Las casas colapsaban como castillos de cartas. El suelo se agrietaba. Personas lloraban, gritaban, corrían sin rumbo, dejando caer todo lo que no fuera sangre. Niños. Ancianos. Madres. Hombres mutilados. Humo. Fuego. Chakra descontrolado. Y él. El zorro. Ese monstruo de 9 colas. No era una criatura. No era una bestia. Era el final. Era el juicio de los dioses. Cada vez que sus patas caían, Konoha temblaba. Cada cola era un látigo que partía la tierra. Una sola sacudida bastó. Haru volteó justo a tiempo. ¡Aimi! Gritó Daichi. La cola impactó un edificio entero, y este colapsó con un rugido que hizo temblar al cielo. El polvo lo cubrió todo. La siguiente imagen quedó tatuada en la mente de Haru.
Los ojos de su madre buscando los suyos bajo los escombros. No gritó. No lloró. Solo la vio. Medio cuerpo atrapado. Medio corazón partido. Mamá, susurró, cayendo de rodillas. No, no, no puede ser, sus manos tocaron piedras calientes, madera rota, sangre. No, no puede ser tú, no tú, el mundo se hizo pequeño. Silencioso. Vacío. Sintió su alma colapsar como esa estructura. Sintió que el tiempo se convertía en un dios burlón, uno que le mostraba que, sin importar cuánto supiera, cuánto hubiera vivido antes, era solo una hormiga. Una hormiga intentando parar el tiempo. Y no podía. Quiso gritar, pero no tenía garganta. Quiso llorar, pero sus ojos ya no obedecían. Solo quedó el calor de la sangre en sus dedos. Su padre apareció entre el polvo. Haru. Tenemos que irnos. Él no respondió. Haru. No hay tiempo. Daichi lo alzó. No con fuerza. Con desesperación. Con la herida abierta en los ojos. Haru no dijo nada. No porque no quisiera. Sino porque su alma estaba rota. Porque dentro de él, un pensamiento retumbaba como un eco enloquecedor. ¿Por qué? ¿Por qué no fui más fuerte? ¿Por qué no pude salvarla? ¿Por qué este mundo es así? Fue arrastrado hasta el refugio. Lo último que vio antes de que se cerraran las puertas de piedra fue la sombra del Kibi avanzando entre fuego y escombros. Como un dios cruel que venía a arrancarlo todo. Y entonces llegó el silencio. El silencio del refugio. De la piedra. De la impotencia. Daichi se arrodilló a su lado. Intentó hablar. Pero Haru solo bajó la cabeza. No le dijo cobarde. No le dijo nada. Pero lo pensó. No porque odiara a su padre. Sino porque necesitaba culpar a alguien. Pero no podía culpar a Daichi. Entonces, culpó al mundo. Culpó al día. Culpó al Kibi. Culpó a la debilidad humana. A su debilidad. En ese silencio, mientras otros lloraban en la oscuridad del refugio, Haru entendió algo. Ya no era un comerciante. Ya no era un niño. Era un superviviente. Y un día, haría pagar a ese mundo por lo que le quitó. No por venganza. No por sangre. Sino porque nadie que él amara volvería a morir bajo una sombra tan monstruosa mientras él viviera. Ahí, en la oscuridad, Haru decidió que sería ninja. Y no para recibir gloria. Sino para que nunca más se repitiera esa noche maldita. Donde descansan los nombres 10 días después del ataque del Kibi y el cielo sobre Konoha estaba pálido, como si también hubiera perdido color tras la tragedia. Ni sol, ni lluvia. Solo esa luz gris que acompaña a los funerales silenciosos. Haru caminaba junto a su padre, Daichi, por el sendero que llevaba a la piedra de los caídos sin tumba. Cada paso era seco, firme, medido. Desde el ataque, algo había cambiado en él. Su mirada ya no brillaba como antes. Sus palabras, si acaso salían, eran pocas. Precisas. Su tono, neutral. Casi, clínico. Había aprendido a cerrar las compuertas del alma. Con los demás, ya no sonreía. Ya no preguntaba. Respondía con monosílabos. Con su padre, en cambio, mantenía una delgada hebra de humanidad. No la rompía, pero tampoco la alimentaba. Era como si su corazón se hubiera congelado por dentro, y ahora lo observara todo a través del cristal del dolor no resuelto. La piedra estaba al final del sendero. Negra. Sólida. Fría. Como la muerte misma. Al llegar, Haru soltó lentamente el pergamino que llevaba entre sus manos. Lo desenvolvió con calma. Con precisión. Daichi observaba a su hijo en silencio. No dijo nada. Porque sabía lo que venía. Haru tomó el pincel. Lo mojó en la tinta negra. Pero justo cuando la punta del pincel tocó la piedra, tembló. No la tierra. Tembló él. Su mano. Su pecho. Su alma. Los dedos se le crisparon. El pincel cayó al suelo.
Y entonces, el hielo se rompió. «Mamá», murmuró. Sus piernas fallaron. Cayó de rodillas frente al muro. Los hombros le temblaron, y sus ojos, por fin, se rindieron al peso que habían cargado durante días. «¿Por qué tú? ¿Por qué no corrimos más rápido?», dijo entre sollozos. Su llanto era el de un niño que acababa de comprender que nunca más volvería a escuchar esa voz, esa risa, esa calma. El Haru frío, distante, imperturbable. Se deshacía en pedazos. En ese instante, no era un reencarnado, ni un estratega, ni un genio precoz. Era solo un niño. Un niño de 6 años, llorando por su madre. Daichi se agachó y lo abrazó desde atrás. No dijo nada. Porque no hay palabras que puedan reemplazar una pérdida así. «No quiero que vuelva a pasar», gritó Haru, con la voz desgarrada. «Nunca más. A nadie que yo ame. A ti no. A nadie. Voy a hacer lo que sea, lo que sea. Me voy a volver fuerte, más fuerte que todos. Y lo voy a detener todo antes que vuelva a pasar. Antes que vuelva a perder a alguien». Su rostro estaba bañado en lágrimas. Su frente apoyada contra la piedra. Finalmente, sus dedos temblorosos recogieron el pincel del suelo. Escribió, con la tinta más pesada de su vida, Aimi. El nombre de su madre. El nombre que le daría dirección. El nombre que marcaría su destino. Cuando se puso de pie, sus ojos aún estaban húmedos. Pero su mirada había cambiado. Ya no era solo fría. Ahora tenía dirección. Una promesa había nacido allí, en esa piedra. Proteger a quienes aún podía amar. A toda costa. La nieve no crujía. Solo caía. Lenta, torpe, como si no tuviera prisa. Mis zapatos dejaban marcas pequeñas en la calle mojada. A veces pisaba donde alguien más ya había pasado, solo por no dejar huella. No tenía frío. Pero me ajusté la bufanda de todos modos. Había niños jugando cerca del parque. Una niña empujó a su amigo y ambos cayeron riendo. Uno gritó «Es mi victoria», rendido. Como si eso importara mucho. Los miré mientras pasaba. Uno de ellos me vio y saludó con la mano. Le devolví el gesto. Sin emoción, sin enojo. Solo levanté la mano un poco, lo justo. Seguí caminando. En una esquina, una tienda vendía bolas de arroz calientes, recién hechas. El olor era bueno. El vapor salía por las rendijas de la madera. Pero no tenía hambre. Me senté en una banca cerca de ahí. No por descansar. Solo, por no llegar a una casa. Tenía los shuriken conmigo. Aún guardados en la bolsita que me dieron en el examen. 19 de 25. Eso fue lo que logré hoy. Igual que ayer. Tal vez mejor que la semana pasada. No mucho. Escuché risas a mi izquierda. 3 chicos salían de la academia con el protector en la frente, colgando como si pesara demasiado. Ese Haru cree que es especial solo por entrar directo al segundo año. Seguro se equivocaron. Dijo otro. No sabe lanzar ni una piedra. No dije nada. No los miré. Solo me fijé en cómo un copo de nieve caía sobre la manga de mi abrigo. Se derritió sin hacer ruido. Caminé hasta el campo de práctica. Los árboles seguían ahí, igual que siempre. El mismo tronco con marcas de entrenamiento. Las mismas tablas mal clavadas donde los instructores cuelgan los objetivos. Coloqué los míos. Sin apuro. 1, 2, 3. Saqué los shuriken. Tomé uno. Lancé. Clank. Falla. Clank. Falla. Clank. 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 19 otra vez. Me quedé parado un momento. Miré los que no dieron en el blanco. 2 se clavaron en el suelo. Uno se perdió entre los arbustos. No fui por él. Me senté en la tierra. Ni me quité los guantes. Solo me quedé ahí. Los otros chicos ya se habían ido. Un pájaro cruzó el cielo. Tenía las alas rotas, o al menos una. Volaba bajo. Pero volaba. Suspiré. Me levanté sin decir nada. Sacudí un poco el pantalón. Me limpié las manos en la camisa. Guardé los shuriken.
y empecé a correr. No conté las vueltas. Solo corrí. Pasé por la zona de entrenamiento 2 veces. Por el árbol grande. Por la reja de madera que da al canal. El aire era frío. Pero no dolía. Cuando me detuve, ya era tarde. No sabía cuánto había pasado. Ni cuántas veces di la vuelta. No importaba. Volví a casa. Papá ya tenía la sopa en la mesa. Entré. Me quité los zapatos. Me senté. ¿Cómo te fue? Bien. Comí despacio. Sin hablar. Papá me miraba de vez en cuando. Yo no lo miré. Al terminar, llevé mi plato al fregadero. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Me acosté. Miré el techo. Había una mancha en la esquina, por donde a veces gotea cuando llueve. Me tapé hasta el cuello. Sin pensar. Me quedé quieto. Ni cansado. Ni despierto. Solo ahí. Con todo su ser. El sonido del agua me despertó antes que el canto de los pájaros. Era apenas un goteo, tac, 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 que venía desde una pequeña grieta en el techo de madera. Me senté en el futón. La casa estaba en silencio. Me acerqué al charco, estiré la mano y pasé los dedos por el agua. Pero antes de que pudiera siquiera saborear la sensación fría en mi piel. Desapareció. Evaporada. ¿Tan caliente está el suelo? Pensé. Me quedé observando el rincón de la casa un momento. Todavía no era verano, pero el calor ya empujaba las paredes como si quisiera entrar a vivir con nosotros. Tercera persona. Haru bajó las escaleras con pasos ligeros. Vestía su ropa de academia, el chaleco de tela reforzada, la banda elástica al cuello con el símbolo de la escuela. No usaba protector frontal aún. Eso solo lo recibían los estudiantes al pasar el examen final del segundo año. En la cocina, Daichi ya estaba sentado. El desayuno era sencillo. Arroz, pescado salado, sopa miso, un pequeño panecillo de arroz dulce. Buenos días, dijo Haru con voz serena. Buenos, respondió su padre. Hubo silencio. Daichi lo miró, pero no con dureza. Más bien con una mezcla de resignación y cuidado torpe. ¿Cómo vas en la escuela? Bien. ¿Siguen molestándote esos mocosos de la sección B? Ya no tanto. Creo que se aburrieron. O aprendieron a no meterse contigo, comentó Daichi, sin mucha emoción. Haru no respondió. Masticó lentamente su arroz, observando el vapor salir de la sopa. Ninguno de los dos mencionó a Amy. Pero su ausencia ocupaba toda la habitación. Primera persona. No es que no ame a mi papá. Es solo que, él no sabe qué decirme. Y yo tampoco a él. La casa se siente distinta sin mamá. Más vacía. Más ruidosa, aunque esté en silencio. Tercera persona. Tras desayunar, Haru tomó su pequeña mochila y salió de casa. El centro de comerciantes ya estaba despierto. Telas tendidas, pan recién hecho, puestos de especias, herramientas, tabaco, medicina. Pasó por el lado de una anciana que vendía bolas de arroz. ¿La misma de siempre, Haru-kun?, preguntó la mujer. Sí, con un eboshi, por favor. Se la entregó envuelta en hoja de bambú. Mientras comía, caminaba a paso lento. Se detenía de vez en cuando para ver a los niños entrenar con espadas de madera, o a los artesanos calentar el metal. Por un instante, se perdió en la gente. Y entonces vio la hora. ¡Ah, no! Voy tarde. Primera persona. Corrí como loco. Las sandalias golpeaban el suelo de piedra con un ritmo tan rápido que me dolían los talones. Pero no me cansé. No como antes. Sentí el aire entrar y salir de mis pulmones como si me perteneciera. Cada paso era ligero. Como si el cuerpo supiera lo que hacía, más que yo. Estoy más fuerte, pensé. Quizás sí funcionan esas carreras por la tarde. Voy a seguir haciéndolas. Lo que no sabía, lo que nadie sabía, es que no era solo fuerza física. Era algo más antiguo, algo que dormía en su sangre. Un eco perdido de raíces que conectaban con los árboles, con las sombras, con la vida misma. Tercera persona. Llegó a la academia justo cuando cerraban las puertas.
Entró con el sudor apenas formándose en su frente, sin perder el aliento. En el aula, los estudiantes lo miraron. Algunos con respeto, otros con ese tipo de rencor disfrazado de envidia. El maestro, un hombre robusto de cabello oscuro y mirada seria, lo saludó sin levantar mucho la voz. Puntual como siempre, Haru. Toma asiento. El sensei se llamaba Hideaki. Había servido como Chunin en misiones diplomáticas antes de volverse maestro. Tenía experiencia, y sabía reconocer el talento cuando lo veía. La clase fue sencilla. Táctica básica, teoría del chakra, historia de la guerra de los 3 clanes. Haru respondía sin levantar la mano. Solo cuando se le preguntaba directamente. Cuando sonó la campana del recreo, Hideaki los detuvo. Antes de salir, formaremos equipos. Hoy toca combate básico. No quiero espectáculo, quiero técnica. Cuando Hideaki cerró el pergamino de teoría, los murmullos comenzaron a moverse entre las filas como viento agitado. Unos pocos se levantaban para estirarse. Otros, simplemente cruzaban miradas, emocionados. Muy bien, dijo el sensei. Es hora del entrenamiento físico. Hoy aplicaremos conceptos básicos de combate cuerpo a cuerpo. Técnicas aprendidas, velocidad, postura y decisión. Nada de trucos ni jutsus. Quiero ver determinación. Hizo una seña con la mano, indicando que lo siguieran. Los alumnos se pusieron de pie, formando 2 hileras mientras salían del aula. Las sandalias resonaban en los pasillos de madera. El murmullo crecía. ¿Crees que hoy me toque contra alguien débil? Decía uno. Ojalá no contra Haru. Ese tipo da miedo, respondió otro. No es para tanto, solo es raro. Es raro, pero fuerte. Haru caminaba al final de la fila. No bajaba la cabeza, pero tampoco la levantaba. Primera persona, Haru no me gusta cuando murmuran. Ni cuando me ignoran, ni cuando me observan. Todo suena igual. Todo pesa igual. Quisiera cerrar los ojos. Pero me gusta ver cómo el sol se cuela entre las hojas del patio de entrenamiento. Tercera persona, la arena estaba marcada con líneas blancas sobre tierra oscura. En los bordes, un muro de madera baja servía como límite visual. El patio era amplio, suficiente para al menos 6 combates simultáneos. Pero hoy, Hideaki solo usaría uno. Hoy será 1 contra 1, dijo el sensei. 3 combates por alumno destacado. El resto observará y aprenderá. Los murmullos se intensificaron. Algunos chicos rieron. Otros aplaudieron. Haru se mantuvo inmóvil. Primer enfrentamiento, dijo Hideaki, leyendo de una tablilla. Harukian, contra Riku Inuzuka. Al fin. Gritó Riku, dando un salto hacia el centro del campo. Tenía el cabello oscuro y alborotado, y las marcas rojas del clan pintadas como garra bajo sus ojos. Una sonrisa confiada le estiraba el rostro. Prepárate para perder, señor silencioso, se burló, y rió por su cuenta. Haru caminó sin responder. Se colocó frente a él. Primera persona, Haru me huele a perro mojado. O peor, a ego empapado. No lo odio. Pero va a caer. Tercera persona, comiencen cuando quieran, anunció Hideaki. El silencio cayó como un paño sobre todos. Y en ese mismo instante, Riku avanzó con el ímpetu de su clan. Su primer golpe fue un puñetazo recto al pecho, pero Haru giró el torso como una hoja deslizándose sobre agua. El golpe pasó de largo. Riku giró e intentó un barrido. Haru saltó apenas, cayó con rodillas flexionadas y respondió con un puñetazo seco al costado del abdomen. No muy fuerte. Pero exacto. El aire salió de los pulmones de Riku como un silbido forzado. No te confíes. Gruñó el niño, retrocediendo. Saltó hacia él como si fuera a arañarlo. Una postura claramente aprendida de un Chunin del clan. Pero Haru no se movió.
En el último segundo, inclinó la cabeza, giró el cuerpo y metió el hombro bajo el brazo atacante, levantando a Riku en el aire con una llave básica de desequilibrio, para luego dejarlo caer de espaldas sobre la tierra. Tud. Riku se quejó. Tosió. Rodó para intentar levantarse. Haru no se acercó. Esperó. Riku corrió nuevamente, esta vez furioso, sin técnica, sin cálculo. Haru dio 2 pasos hacia el costado, tomó impulso con una patada baja que barrió ambas piernas del enemigo, y lo hizo caer de cara contra el suelo. Se oyó una risa ahogada entre los alumnos. ¿Ya acabaste? Susurró Riku, con polvo en la boca. Haru lo miró. Primera persona, Haru, te lo advertí, dije. Solo eso. Tercera persona Hideaki se levantó de su silla. Victoria para Haru. Sin lesiones, sin alardes. Eficiencia limpia. Excelente control. Riku se levantó, molesto pero sin decir más. Haru volvió a su lugar entre la fila. Los niños no murmuraban tanto ahora. Algunos evitaban mirarlo directamente. Hideaki consultó su tablilla nuevamente. Segundo combate. Harukian contra Naoto Ichiro. Se escucharon unos cuantos oh. Entre la fila. Naoto era un niño de cabello perfecto, con ropas más limpias que las de todos los demás, y una sonrisa arrogante de alguien que nunca ha perdido nada en su vida. Prepárate para ensuciarte las manos con la gente de abajo, dijo mientras entraba al centro. El niño entró caminando con aire de noble. Llevaba el uniforme de la academia impecable, sin una sola arruga. El cabello bien peinado, con un pequeño broche de plata con el símbolo de su familia grabado al centro del pecho. No era de un clan shinobi. Era peor. Hijo único de los Ichiro, una familia influyente entre la política y los fondos del Daimir, el país del fuego. Espero que esto no me ensucie las manos, dijo mientras se acomodaba los guantes. Vamos a hacerlo rápido, Kian. No quiero que tu pobreza se me pegue. Los murmullos se reactivaron en las orillas. Algunos reían incómodos. Otros miraban a Haru. Él no reaccionó. Aparentemente. Primera persona, Haru, pensamiento no vale la pena. Que diga lo que quiera. Nada de eso me toca. Tercera persona Hideaki no intervino. Sus ojos estaban fijos en ambos chicos. Observaba. ¿Listos? Ambos asintieron. Comiencen. Naoto se adelantó con movimientos elegantes. Tenía algo de entrenamiento, no por talento, sino por dinero. Su postura era básica, pero limpia. Lanzó una serie de 3 golpes directos. Uno al pecho, uno a la cabeza y uno bajo. Haru los esquivó con un pequeño giro de torso. Como si el viento le indicara el ritmo. Naoto retrocedió, fingiendo aburrimiento. ¿Eso es todo? Pensé que eras mejor que ese perro pulgoso de antes. ¿Qué se siente no tener apellido? No tener historia, no tener clan, no tener madre, y lo dijo. Ah, perdón, ya no la tienes, ¿verdad? Primera persona, Haru, pensamiento, algo crujió dentro de mí. No fue la rabia. Fue algo más. Fue el suelo quebrándose bajo mis pies. Tercera persona Haru bajó la cabeza. El sol que antes brillaba sobre el patio se sintió frío de pronto. Cuando la alzó, sus ojos no eran iguales. Ya no había máscara. Ya no había contención. Solo ira limpia, seca, ancestral. Y Naoto no tuvo tiempo de reaccionar. La primera patada fue directa al pecho. El sonido del impacto fue hueco. El aire se le fue a Naoto antes de poder hablar. Haru lo siguió con una ráfaga de golpes al abdomen, con ambos puños. 1, 2, 3, 4, 5. Naoto tropezó hacia atrás. Haru lo agarró del uniforme y lo arrojó al suelo. Sin respirar, Haru saltó sobre él con una patada descendente al hombro izquierdo, aplastándolo contra la tierra. ¡Basta! Gritó un alumno. Lo va a matar. Gritó otro. Naoto intentó arrastrarse.
Pero Haru lo arrastró de nuevo por el cuello del uniforme, lo levantó a medio metro del suelo y lo azotó otra vez. El niño tosía sangre. Mi madre, murmuró Haru, ahora audible. No la nombres. Nunca más. Rodillazo. Codo. Puño. 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 Patada giratoria. Puño. Puño. Hideaki apareció en medio de un shunshin, agarrando el brazo de Haru justo cuando este preparaba otro golpe directo a la cara ya ensangrentada de Naoto. Suficiente, Haru. Suficiente. Haru respiraba por la boca, con los hombros subiendo y bajando. Naoto estaba consciente, pero inmóvil. El rostro rojo, hinchado, su uniforme hecho trizas. El silencio que cayó sobre la arena fue total. Incluso los pájaros de los árboles más altos parecían haberse callado. Primera persona, Haru, no me arrepiento. Toco el suelo con las manos. Siento la tierra, húmeda bajo la sangre. Por primera vez. No me siento sucio por tocarla. Tercera persona, Hideaki se inclinó hacia Haru, hablándole bajo. No volverás a pelear por hoy. Pero, lo que hiciste, no estuvo mal. Lo dijo sin mirarlo. Luego, se levantó. Tercer combate, queda suspendido por el momento. Lleven a Naoto a la enfermería. Ahora. Haru se quedó en la arena, solo. El polvo flotaba en la luz. Nadie murmuraba ya. La sangre de Naoto aún no se secaba del todo sobre la tierra. Había un silencio denso en la clase. Hideaki caminó lentamente hacia el centro, sin levantar la voz. Haru no peleará el siguiente combate. Está descartado por hoy. Al fondo, el siguiente niño en la lista se puso de pie con calma. Tenía el Byakugan aún desactivado, el cabello lacio, ojos de un gris pálido, con el sello familiar marcado débilmente sobre la frente. Era uno de los Iga de la rama secundaria, y todos sabían lo que eso significaba. El chico bajó la cabeza. No tengo necesidad de combatir. Después de lo que vi, me habría rendido de todos modos. Los alumnos murmuraron. Algunos sorprendidos, otros con desdén. Pero el niño, calmado, se sentó sin mirar a nadie. Sus ojos buscaron los de Haru por un instante, y asintió con respeto. Primera persona, Haru, pensamiento, no sé quién eres. Pero hoy, te ganaste mi respeto. No por rendirte. Sino por saber cuándo hacerlo sin miedo. Fin de clases, conversación entre Haru y el niño Iga tercera persona. Las clases acabaron sin más incidentes. Los alumnos salieron en fila, en grupos, cuchicheando, lanzando miradas entre ellos. Haru, como era costumbre, salió solo. Pasó por los pasillos sin prisa, con las manos en los bolsillos y la mirada firme en el suelo. Pero al cruzar la entrada de la academia, lo vio. El niño Iga estaba ahí, sentado sobre la pequeña valla de piedra, mirando las hojas caer de un árbol cercano. Por un instante, Haru dudó. Luego se acercó. Primera persona, Haru, no peleaste. Gracias. Él levantó la mirada, sin sorpresa. Tampoco quise. Pero no porque te tuviera miedo, hizo una pausa, sino porque sabía que ya habías ganado. Asentí lentamente. Me senté a su lado. Era raro. Incómodo. Pero, tranquilo. ¿Cuál es tu nombre? Seiji, dijo, mirando al cielo. Haru. Silencio. Largo, pero no pesado. Mi madre, dijo de pronto, murió en el ataque a la rama secundaria del clan. Yo estaba escondido debajo del futón. Apreté los puños, sin mirarlo. La mía también murió ese día. No era Iga. Pero estaba ahí, comprando medicina. Siempre se tardaba en pagar. Una risa amarga, compartida. Después, ambos guardamos silencio. Y entonces lo dijimos al mismo tiempo. Ella sigue conmigo. Y nos miramos, sin tener que decir más. Tercera persona. Pasaron unos minutos. El cielo cambiaba de naranja a púrpura. ¿Quieres comer ramen? Preguntó Haru. Te invito. Bueno, mitad y mitad. Seiji sonrió por primera vez. Sí.
Me parece bien. Ichiraku Ramen. Las tazas golpearon la mesa. El vapor subía en columnas suaves. Ambos niños comieron sin hablar al principio, como si la comida también cerrara heridas. Haru comía con calma, sin ansiedad. Seiji lo imitaba. Nunca había venido aquí, admitió Seiji. Yo sí. Mi madre me traía cuando me enfermaba. Decía que la sopa de miso curaba el alma. ¿Y funcionaba? No. Pero era más rico que el té amargo de mi papá. Rieron. Pagaron mitad y mitad. Cada quien con su monedero. Ninguno discutió. Al salir, caminaron juntos hasta la bifurcación del camino. Gracias, Haru, dijo Seiji. Nos vemos mañana. Y así, por primera vez, Haru se despidió de un amigo. 5 años. 5 años desde esa pelea, desde ese almuerzo, desde ese momento donde dejé de estar solo. Hoy no me desperté por una pesadilla, ni por un sobresalto. Solo por el aroma del té que papá estaba preparando. La tienda de mamá, ahora es nuestra tienda. Aunque él sigue llamándola la de Aimi cuando cree que no lo escucho. Me puse la camisa oscura que me regaló Seiji para mi cumpleaños, esa con los bordes azul marino que hace juego con mi banda, aunque aún no somos genin. El calendario marca 10 de octubre. No sé por qué, pero este día siempre me hace pensar más de lo normal. Tercera persona, en la cocina Daichi revolvía el arroz con calma, con el delantal puesto. Sus manos grandes, curtidas, ya no temblaban como antes. ¿Ya estás listo?, dijo sin girarse. Pensé que dormirías más. Haru se sentó en la mesa y tomó el bol de arroz caliente. Hoy hay mucho que hacer, dijo con simpleza. Daichi sonrió de lado. ¿Vas a ver a ese niño llorón? Se llama Seiji. Y ya no llora tanto. Daichi soltó una risa seca, y luego, por inercia, sirvió otra porción. Llévale este onigiri. Pero dile que lo hiciste tú. No quiero que piense que soy amable. Ya es tarde para eso. Ambos compartieron una mirada. Una de esas miradas que solo entienden un padre y su hijo cuando ya pasaron juntos demasiados inviernos. Tercera persona, mercado barra tienda de té. El mercado de Konoha vibraba. Banderas ondeaban. Olores a yakitori, a sake tibio, a mochi dulce. Haru caminó por los puestos saludando a comerciantes, dejando bolsas, recibiendo monedas. La tienda de té Aimi estaba abierta, como todos los años ese día. Y como cada 10 de octubre, ponían una taza gratis en el altar, por ella. Durante 3 horas, Haru atendió a los clientes, sonrió educadamente, anotó pedidos con rapidez. Seiji llegó justo al final, cargando su mochila y un lazo suelto en la muñeca. Estás hecho un anciano, bromeó. Hasta hueles a hierbas. Es mi nuevo jutsu secreto. Ambos rieron, y Daichi, desde dentro, los escuchó reír como si fueran hermanos. Tercera persona, entrenamiento en el claro. Antes de ir al almuerzo, decidieron entrenar en el claro junto al río Naka. Ambos habían crecido. Seiji dominaba el Hiken a su manera, sin seguir al pie de la letra las formas puras de su clan. Haru, por su parte, combinaba velocidad con una precisión quirúrgica. Sus golpes eran secos, firmes, casi sin emoción, pero increíblemente efectivos. Durante el combate amistoso, Seiji lanzó un comentario. Si fueras Iga, todos estarían asustados. Si tú fueras más listo, me habrías ganado hace rato. Toca rematch en la parrillada, ¿eh? Ambos se empujaron, riendo. Tercera persona, almuerzo en familia. De regreso a casa, Haru se cambió y caminaron con Daichi hasta el restaurante Akimichi. El lugar rebosaba de energía. Mesas llenas. Choza Akimichi todavía era manejado por la madre de Tsuji, quien saludó a Daichi con una reverencia amable. ¿Los mismos de siempre?, preguntó ella. Y un plato extra, dijo Haru, señalando a Seiji. ¿Tu hermano? No. Mi mejor amigo. Seiji se sonrojó,
Y Daichi fingió mirar otro lado, pero sonrió en secreto. Escena final, bajo las luces del festival la noche cayó. Desde la torre Hokage, se lanzaron las luces que conmemoraban la victoria del cuarto Hokage sobre el Kibi. Ambos chicos comieron dango mientras miraban el cielo. ¿Tú crees que realmente murió el Kibi? Preguntó Seiji. No. Pero me gusta que lo celebren como si fuera verdad. ¿Por qué? Porque a veces las mentiras lindas ayudan a vivir mejor. Un silencio largo los envolvió. ¿Crees que mamá estaría orgullosa? Haru miró hacia arriba. Sí. Porque seguimos caminando. Bajo las piedras del recuerdo las luces del festival ya se desvanecían. Las últimas bengalas de colores dejaban rastros tenues en el cielo de Konoha, como si el propio pueblo no quisiera olvidar ese día. Haru y Seiji caminaban por una calle menos transitada, entre los altos muros que llevaban hacia la sección de los clanes. Frente al portón secundario del clan Iga, Haru se detuvo. Llegamos. Dijo con suavidad. Supongo que mañana igual entrenamos, ¿no? A las 5. Como siempre. Seiji estiró los brazos, con una sonrisa. Gracias por el día, Haru. No lo digo mucho, pero lo necesitaba. Lo sé. Buenas noches, Seiji. Buenas noches. Seiji entró por la puerta, apenas saludado por un chuunin de la rama principal que apenas lo miró. Haru solo observó. No dijo nada. Caminó solo, como antes. Pero esta vez, no se sentía solo. Tercera persona, frente a la piedra del recuerdo el camino lo llevó hasta el borde de la aldea, donde el monumento conmemorativo se alzaba como un fantasma silencioso en medio de los árboles. El viento soplaba suave. Las hojas de los árboles danzaban, pero la piedra, siempre firme. Allí estaban los nombres de los caídos. Los que no volvieron. Los que no tuvieron un cuerpo para ser enterrado. Aimi, estaba ahí. Aimi, comerciante de té, madre, protectora. Haru se quedó inmóvil. Por unos segundos, pareció que solo estaba de paso. Pero no se movió. Sus dedos rozaron el grabado. No con odio. No con rencor. Solo, con ese silencio denso que dejan las cosas que duelen y no se dicen. Se sentó, sin fuerzas. Su respiración se quebró. Sus hombros temblaron. Una lágrima bajó por su mejilla, sin permiso. Y luego otra. Perdón. Susurró, como si ella pudiera oírlo. No supe qué hacer ese día. No era fuerte. Aún no lo soy. Pero te prometo que, le faltaron palabras. Así que solo cerró los ojos. Y dejó que la piedra lo acompañara un rato más. Escena final, Haru en su cama la noche cayó completamente. Haru volvió a casa. No dijo nada. Daichi ya dormía, roncando en la sala. Se recostó. El techo no tenía respuestas. Y, sin que él lo pidiera, la memoria lo llevó a un recuerdo viejo, pero diferente. El viento soplaba con fuerza esa tarde, elevando polvo y hojas secas en espirales juguetonas, mientras Seiji y yo nos enfrentábamos en el campo de entrenamiento del norte. No era una batalla seria. Más bien, uno de esos entrenos disfrazados de competencia que siempre terminaban en risas o empates fingidos. Vas muy lento, Haru. Gritó Seiji, lanzándose con un kunai en mano. O tú muy desesperado, Seiji. Chocamos, esquivamos, giramos. Mi cuerpo ya sabía cómo moverse contra él. Conocía su ritmo como si fuera una canción. Y entonces, un estruendo seco. Como si el bosque hubiera exhalado con furia. Ambos nos detuvimos. El sonido provenía del lado más oscuro del bosque, demasiado cerca del bosque de la muerte. Seiji se puso serio de inmediato. Activó su Byakugan. Hay 2, no, 3 fuentes de chakra. Una es muy pequeña. La otra, es intensa. Muy intensa. La tercera es casi invisible, muy apagada. ¿Están luchando? No. La más grande está cargando con la más pequeña.
Aru, es un secuestro. No lo dudamos. Corrimos. Los árboles parecían cerrar el camino a propósito, pero sabíamos movernos entre sombras. Saltamos entre ramas, esquivamos troncos, hasta que los vimos. Un shinobi de la aldea de la nube. Un Chunin. Corpulento, cubierto con una capa grisácea, y cargando sobre el hombro un gran bulto, una bolsa de tela sellada con inscripciones de contención. Y una niña llorando dentro. ¡Alto! Grité, lanzando una shuriken directamente a sus pies. ¿Niños? Soltó, con una sonrisa burlona. Su voz era ronca, como grava molida. ¿En serio? Seiji y yo nos preparamos. Él adoptó una postura básica de Hiken, mientras yo empuñaba mi tanto corto. El Chunin se movió primero. Era rápido. Inhumanamente rápido. Nos lanzó contra los árboles con una simple onda de chakra. Todo mi cuerpo dolía. Apenas me puse de pie cuando Seiji gritó. No podemos con él. Pero no puede llevarse a esa niña. Lo sabía. Pero algo dentro de mí ardía. Como si la tierra misma me hablara. Como si mis huesos recordaran algo que yo no podía entender. Y entonces ocurrió. Mis ojos se nublaron por un segundo. El viento se detuvo. Y de pronto, el suelo se abrió a mi favor. Lianas, raíces, ramas, brotaron con furia y precisión, atrapando las piernas del Chunin. Los árboles cercanos se curvaron ligeramente, como si inclinaran sus ramas hacia mí. Mi cuerpo se sintió más ligero. Más fuerte. Más despierto. ¿Qué demonios? Gritó el Chunin, antes de que lo impactara con una patada ascendente que lo lanzó a varios metros. Seiji observaba, con el Byakugan aún activado. Pudo ver cómo mi chakra se entrelazaba con la naturaleza misma. Yo no sabía qué hacía. Solo sentía. Como si alguien más estuviera guiando mis movimientos. Como si la tierra me hablara y yo la entendiera. El Chunin logró liberarse, sangrando de la frente, con una sonrisa deformada por la sorpresa y la furia. Tú no eres normal. Tú no deberías estar aquí. Mi voz no me sonó como mía. Volví a cargar. Mis puños eran más pesados. Mis piernas golpeaban como troncos. Seiji se unió al ataque, apuntando a los tenketsus que podía alcanzar. No lo derrotamos, pero hicimos suficiente. Él dejó caer la bolsa.